Una vez más, Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Vamos ahora. Amado Dios, te damos gracias. Tú en verdad eres maravilloso. Tu palabra nos trae a un punto donde en verdad podemos saber correctamente cómo es que tú obras y cómo es que nosotros hemos de obrar. Amado Dios, manténnos siempre vigilantes de caminar sobre el camino que tú ya has trazado para nosotros. No permitas que nos desviemos, mas Señor, redarguye en nuestras vidas para que podamos siempre estar en esa calle recta, Padre. Ayúdanos, en verdad te necesitamos. No hay uno solo de los que estemos aquí que pueda decir que no te necesita. Todos te necesitamos. Todos necesitamos también algo, Señor. Padre Santo, tú conoces esa petición que está en nuestro corazón. Ayúdanos tú en eso, Señor. Amado Dios, que al salir hoy de este servicio, en verdad podamos decir en nuestro corazón, tú nos has hablado, tú nos has corregido, tú nos has dado lo necesario para salir allá y presentar defensa del Evangelio. No con argumentos solamente, sino a través de una vida genuina siendo vivida a través de nosotros. Que seas tú, Señor, moviéndote, obrando y actuando a través de cada uno de nosotros, y allá afuera se pueda decir que en verdad tú sigues siendo el mismo. Padre Santo, concédenos el poder entender que si hay algo que se ha de hacer, vas a ser tú haciéndolo a través de cada uno de nosotros. Ayúdanos a rendirnos de tal manera que así sea. Padre Santo, de corazón te pedimos tu ayuda, guíanos tú, inspíranos tú, que podamos ser herramienta de precisión hoy para ti en tus manos. Oramos de corazón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios sea con todos ustedes. Tomen asiento. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Sean todos bienvenidos, sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, nos enfrentamos a la pregunta: ¿qué es la simiente real de Abraham? ¿Sí? ¿Qué es la simiente real de Abraham? Gálatas capítulo 3, versículo 29, nos llama la atención sobre algo que se supone a estas alturas del camino ya deberíamos de tener por sobreentendido. Porque Gálatas es explícito y en el versículo 29 del capítulo 3 nos deja la siguiente afirmación. Voy a leérselos de una versión diferente, pero exactamente viene a ser lo mismo. Dice, y ahora que pertenecen a Cristo, ¿cuántos pertenecen al Señor? Y ahora que pertenecen a Cristo, dice, son verdaderos hijos de Abraham. Ahora que pertenezco a Cristo, entonces soy un verdadero hijo de Abraham. ¿Se dan cuenta aquí? Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. ¿Ve? Son sus herederos. Nosotros somos los herederos de Abraham. Y la promesa de Dios
a Abraham les pertenece a ustedes. O sea, todo lo que Dios le prometió a Abraham, todo lo que Dios le dio a Abraham, hoy día es nuestro. Si es que acaso pertenecemos a Cristo. La semana pasada veíamos que esos hijos y esas hijas de Abraham son todos aquellos y aquellas que han nacido de nuevo, hombres y mujeres que han tenido esa experiencia de dejar la vieja manera de vivir, la vieja manera de pensar, han dejado todo aquello que era de naturaleza caída y ahora han sido revestidos del Espíritu de Dios y se les conoce, se les puede decir que han sido pues nacidos de nuevo. Ahora tienen una renovada manera de pensar, la manera como viven, la manera como andan, la manera como piensan, como obran, es completamente diferente. No están con sus ojos puestos en las cosas de abajo, sino que están con todo su ser sintonizado con las cosas de arriba, las cosas que perduran, las cosas que son eternas y que nunca van a dejar de ser. Pero el que todavía es carnal, como la Biblia dice, el que es nacido de la carne, carne es, pero el que es nacido del Espíritu es, todavía se halla pues, el carnal se halla fuera de este versículo, fuera de este contexto. Porque, miren, rápidamente, la pregunta es la siguiente, ¿no? Para todos nosotros, nuevamente, somos confrontados por la palabra. ¿Qué es la simiente real de Abraham? ¿Qué es? Lo que hemos venido diciendo desde un principio. Es un pueblo a quien Dios buscó y encontró. Lo que vinimos diciendo la semana pasada, son todos aquellos que han nacido de nuevo. Y la semana pasada introdujimos algo que viene a ser parte de lo que hoy día vamos a hablar. En todo lugar, en toda situación y en toda circunstancia vamos a encontrar 3 tipos de persona, 3 tipos de gente, de los cuales uno es hijo de Abraham, ¿sí? Uno es hijo de Abraham. Por todas partes vamos a encontrar a esos 3, ¿sí? En la iglesia, en la calle, en el mundo, en la geografía, vamos a encontrar siempre a esos 3, ¿sí? Y hoy día vamos a ingresar a esa área. Primero que todo, ya hemos descubierto que los verdaderos hijos de Abraham no eran de aquellos que buscaban a Dios, sino a quienes Dios buscó y a quienes Dios encontró, ¿sí? No tiene nada que ver con el linaje de alguna de las tribus de Israel, nada que ver, porque Abraham, ahí está el pacto no está con alguna de las tribus de Israel, el pacto está con Abraham, y Abraham, como tú y yo, fue llamado sin siquiera él haber estado buscando a Dios, porque Dios lo sacó del mundo de la idolatría. Él tenía todo su ser enfocado en servir a esos dioses o ídolos paganos. Y en medio de toda esa confusión y fanatismo, Dios lo llamó. Porque escrito está, es que le dijo Dios a él: sal de tu tierra y de tu parentela, que yo te voy a guiar a una donde fluye leche y miel. Eso es algo que debemos de tenerlo presente. Tú no lo buscaste a él, él te buscó, ¿sí? Porque el hombre siempre está huyendo de la presencia del Señor. Y número 2, los hijos de Abraham son todos aquellos que han nacido de nuevo. Por eso es que la afirmación es contundente. Y ahora que pertenecen a Cristo, ¿cómo yo voy a pertenecer a Cristo?
solamente de una manera, habiendo nacido de nuevo. Habiendo nacido de nuevo, usted le pertenece a Cristo. Sin el nuevo nacimiento, usted todavía es un ser caído. Usted es una persona que todavía está sujeta a esclavitud, ¿sí? Por el pecado, al diablo, ¿ve? A este mundo, ¿ve? Necesita ser librado. Si acaso usted es un hijo de Dios, necesita ante todo ser librado, ser traído a una condición de libre y no de esclavo, ¿ve? Libre, ¿ve? Y para eso necesitamos nacer de nuevo. Ahí hemos llegado. Esas son nuestras dos conclusiones iniciales de lo que son o lo que podría llamarse el linaje o la simiente real de Abraham, ¿sí? Eso es lo que deben de tener presente. Una vez más, les voy a repetir esto hasta que se cansen, si no importa, hasta que se cansen les voy a repetir esto. Es una gráfica del tiempo versus el esfuerzo, ¿sí? Vamos a llamarle a esto fe versus, ¿qué cosa? Por ejemplo, vamos a ponerle tu dedicación o tu grado de santidad, ¿sí? Mientras, bueno, todo va a estar basado siempre en el tiempo, ¿ya? El tiempo, y aquí le vamos a poner fe, santidad, esfuerzo, esmero, lo que sea, ¿ya? Pero basado en el tiempo. La Biblia dice, esta es una pregunta que todos deben de saber. ¿Estamos en el tiempo del fin? ¿Cuándo comenzó el tiempo del fin? No, es que mira, se murió la reina. Y la reina se murió, y porque la reina se murió, estamos en el tiempo del fin. No. ¿Sabes cuándo comenzó el tiempo del fin? Desde el instante de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo dice. ¿Has leído la carta de Pablo? No. Bueno, vamos a leer dentro de poco ya las cartas de Pablo. Y ahí te vas a dar cuenta que ahí dice que estamos ya. Pablo dice que ya estamos en el tiempo del fin. El fin está aquí. Porque él dice que todo eso había sido prometido para el fin de los tiempos. Y eso fue hace más de 2000 años. Y Pablo, ¿qué decía? Nuestro encuentro con el Señor es inminente. ¿Ve? Entonces, mientras el tiempo se ve más cercano, tú tienes más fe, tú tienes más santidad. El que es santo, santifíquese más. ¿Ve? Tú te esfuerzas más. Tu conocimiento de la palabra de Dios va a ser el máximo. Pero mientras el tiempo se va prolongando, y como tú dijiste, o como tú piensas, o como los jóvenes piensan, bueno, Jesús no ha venido en los últimos 2000 años y dudo que venga en los próximos 2000. Algunos jóvenes piensan así, entonces dicen, voy a vivir la vida loca, ¿verdad? Voy a vivir alocadamente. ¿Para qué me voy a preocupar por conocer de Dios si Él todavía va a tardar por un buen tiempo? ¿Ve? Y entonces nuestro esfuerzo, nuestra fe, nuestra santidad decae. ¿Ve? Pero tu pensamiento debe de ser como que tu encuentro con el Señor es inminente, y eso te va a poner en alerta, eso te va a poner en una condición de más esfuerzo, más santidad, más todo. ¿Ve? Escrito está, el que es santo, santifíquese más, y el que es inmundo, sea cada día más inmundo. Si tus ojos están puestos en el encuentro inminente con el Señor, la Biblia misma dice que debemos de estar preparados. La Escritura dice que la iglesia se ha preparado, no que la han preparado, se ha preparado. En lo natural, el hombre, el hombrecito, a cierta edad ya se comienza a preparar. Bueno, antes era así, ahora no.
pero a cierta edad ya se comienza a preparar para lo que va a ser su inminente búsqueda de la compañera de su vida. ¿Ve? Antes solía ser que el muchacho se esforzaba al máximo por conseguir una casita, por poner en esa casita lo más que pueda, para que cuando ya esté listo, entonces fuese a buscar por alguien, ¿ve?, que lo acompañase, ¿ve?, y vivieran juntos por el resto de sus días, ¿no? Qué bonito era ese pensamiento, ¿ve? Hoy día, lastimosamente, por la falta de instrucción al respecto por parte de los padres modernos, ya las cosas no son así. Hoy día de pronto se casan, no tienen ni siquiera a dónde irse a vivir, ¿ve?, y ni siquiera están preparados para cambiar siquiera un pañalcito, ¿ve? Antes las cosas eran fuertes, hermano, antes las cosas eran bien difíciles. Yo me acuerdo a mi madre lavando pañales mientras ella criaba 4, 5 hijos, ¿ve? Y antes no era como hoy, que tú le ponías un pañalcito, se ensuciaba el pañalcito, se lo sacás ahora y lo pones en el tacho de la basura. Antes no, tenías que cambiarle el pañalcito, llevar ese pañalcito a lavar. Y oiga, para lavar ese pañal no era solo de echarle un poco de agua y un poco de jabón, era todo un proceso. Bueno, las mamás que eran bien dedicadas hacían el famoso jaboncillo, ¿verdad? Ponían la olla grande a hervir y le rayaban jabón y comenzaban ahí a cocinar. Parecía, ¿no?, estaban lavando pañales para desinfectar los pañales. Y ese bebé no hacía de pronto uso de un pañal, ni de 2, usaba 3, 4, 5, 6 o 7 pañales al día, ¿ve? Y a veces la mamá no estaba lavando diario, se le amontonaban ahí los pañales. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, porque yo vi a mi mamá criando a mis otros hermanos, se compraban 2, 3 docenas de pañales. Entonces iban amontonando ahí haciendo la ruma y luego de ahí comenzaban a lavar y todo eso era un proceso, hermanos, que si hoy día una de estas mamás modernas lo hace, se muere, ¿ve? Si con el pañal desechable ya algunos están muriendo, ¿ve? Allá tú ves allá afuera, busca en el mercado, ay, que ya no puedo, que esto ya no se puede más, ¿ve? Allá en el mercado, párate un ratito en el mercado y vas a escuchar todas las quejas de todas las personas, ¿ve? Y las mamás tienen un hijo y se están muriendo, ¿ve? Que el pañal, que esto, yo digo, oiga, eso es fácil ahora, antes era difícil, ¿ve? Antes, oiga, la gente pensaba que el mundo se iba a acabar ya. Hoy día con toda la tecnología, ¿qué está pasando? La gente piensa que esto va a durar todavía para rato, ¿ve? Hay proyecciones de aquí a 10 años, 15 años, 20 años, vamos a llegar a la Luna, vamos a llegar a Marte, así están hablando, ¿ve? Antes no era así, antes era inminente, en cualquier momento el mundo se va a acabar y cuando el mundo se acabe nos vamos a encontrar con el Señor, ¿ve? Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que nosotros nos hemos vuelto pues muy, pero muy descuidados en ese aspecto, ¿ve? Si el encuentro con el Señor es inminente, se supone que nuestro esfuerzo debe de ser siempre el mayor. Quédense con esto inicial, ¿ya? Mientras tú pienses, eso, prográmate así, que tu encuentro con el Señor es inminente, tu esfuerzo, tu santidad, tu fe debe de estar al máximo, ¿sí? Olvídate de pensar de que te vas a encontrar con Él de aquí a 20 años, no.
Tu encuentro con el Señor es inminente, ahorita nada más. Y entonces debes de estar listo, preparado para encontrarte con el Señor. ¿Qué dice usted, Misael? ¿Es así o no? ¿Verdad? Para todo en la vida esto le va a servir, ¿eh? ¿Te dejaron tarea? No esperes para mañana, hazla hoy mismo. Esfuérzate hoy día, termina hoy. ¿Tienes trabajo de aquí para la otra semana, para entregar la otra semana? Piensa en entregarlo ya lo más pronto. Y hermano, ¿y qué hago con mi tiempo libre? Bueno, te queda tiempo para hacer otros trabajos. O te queda tiempo para dedicarlo a tu crecimiento personal en el Señor. ¿Sí? Nunca el tiempo extra va a estar de más. Y lo que debes de hacer con ese tiempo extra es aprovecharlo lo más que se pueda. Evita pensar en todo momento que falta mucho tiempo para encontrarnos con Dios, porque si tú piensas así, tu esfuerzo va a ser mínimo. El otro día le preguntaba a un hermano allá afuera: oiga, ¿y usted por qué no viene? Dos opciones: ¿le tiene miedo al COVID o usted no viene porque no quiere? Y él mire, la gente a veces es torpe para contestar, muy dándosela de valiente, dijo: al COVID no le tengo miedo. Y entonces yo rápido le dije: entonces tú no vienes porque tú no quieres. Y se quedó así como diciendo: me atraparon con las manos en la masa. Es así. Yo digo, el que tiene trabajo, bueno, viene de vez en cuando, pero el que no viene, ni siquiera de vez en cuando, tú dices: bueno, algo tiene, o algo no está comprendiendo de lo que significa la cristiandad. Es como los muchachos quieren estar con su padre, con su madre, y por nada en el mundo pasa por sus mentes el separarse del papá o de la mamá. De esa misma manera, nosotros, hijos e hijas de Dios, tenemos que tener bien en claro que tenemos que estar cerca de nuestro Padre Dios. Y debemos de tener en claro que una de las cosas como cristianos que hemos de hacer es, como dijo el salmista, alegrarnos juntamente con los que dicen: a la casa de Jehová iremos. Eso es algo que debemos de tener presente siempre. Hay situaciones o hay circunstancias que nos van a impedir, claro, las va a haber, siempre las va a haber, pero ver las maneras de cómo ingeniármelas para estar lo menos alejado de la casa de Dios. Eso sí va por nuestra cuenta. Ahora, claro está que tampoco al 100% por nuestra cuenta, porque como humanos no vamos a buscar a Dios, pero si tenemos al Espíritu Santo, y si ya somos hijos de Abraham, y si ya somos de Cristo, se supone que es lo que hemos de hacer. Se supone que es lo que estamos supuestos a hacer. Si no, pues simplemente la ecuación no se va a cumplir. Entonces no somos de Cristo, o algo está mal. ¿Sí? Bueno, entonces acuérdense de esto, ¿ya? Tengan siempre la opción 1. El Señor viene, mi encuentro con Él es inminente, más santo, más fe, tengo que esforzarme mucho más. Pero ¿cómo va a ser tu esfuerzo? En dejar que Él obre en tu vida. Ese es tu esfuerzo. Porque tú no vas a hacer nada, porque si no, tu salvación sería por obras, y eso no es así. Tú debes de esforzarte en dejar que Dios obre en tu vida. Esforzarte para dejar que Dios haga todo lo que ha de hacer en tu vida. Bueno, vamos rápidamente avanzando. Hoy día tenemos que entrar a definir o a diferenciar a los verdaderos hijos de Dios de este grupo de 3 tipos de gentes, ¿sí? Ya te dije lo primero, ¿verdad? Dios te buscó, te encontró. Y lo segundo, los hijos de Abraham, la simiente real de Abraham, son todos aquellos que
ya han nacido de nuevo, porque ahí dice que son de Cristo, son de Cristo. No está usando la palabra hijos de Dios. Hijo de Dios, naciste siendo hijo de Dios, pero todavía estabas perdido, pero ahí está usando la palabra son de Cristo, haciendo alusión a que, bueno, algo ya ha sucedido en ti. Vamos a usar para esto una declaración o un número de declaraciones que hizo el hermano Branham, y para comenzar vamos a hacerlo citando eventos modernos aclarados por profecía, exactamente los párrafos 234 al 240, ¿sí? Ahora, si soy explícito en decirle las coordenadas de dónde saqué esto, es para que no solo ustedes, sino todos aquellos que nos escuchan por la radio, sepan pues y se den una idea de dónde es que sale todo esto que ahora vamos a hablar, ¿sí? Dice, recuerden, siempre hay 3 grupos de personas en cada grupo de personas que se reúnen. ¿Aquí habrá 3 tipos de personas? Espero que no, ¿sí? Pero por lo regular eso es lo que sucede. Esa es una regla, esa es una ecuación que siempre se va a cumplir. Es una función que siempre se va a cumplir. ¿Cuáles son estos 3 tipos de personas o 3 tipos de gente en cada grupo de personas que se reúnen? Tenemos a los manufacturados, los que a sí mismos se autoperciben como tal y en realidad no lo son, ¿sí? Manufacturados, ellos mismos se han dedicado a fabricar en sí mismos lo que ellos creen que debería de ser, por ejemplo, en este caso, el cristianismo, y eso no aplica, porque si somos cristianos es porque el Espíritu de Dios se está moviendo a través de nosotros, haciendo todo lo que el Espíritu de Dios sabe hacer, ¿sí? Manufacturados, entonces, es uno de esos 3 tipos de gente que nos vamos a encontrar. El otro es el incrédulo. Pues no cree nada, absolutamente nada. Puede estar ahí, mas no comparte, no cree, ¿sí? Pero está allí, Pero está ahí. Te pregunto, ¿el diablo es incrédulo? El diablo cree lo que Dios ha dicho y por eso está muy, pero muy apurado en hacer su trabajo. Él cree la palabra. Wow. Él no duda que Dios va a cumplir su palabra. Pero ¿qué pasa con el diablo? El diablo no conoce toda la palabra, Por eso ahí tú le tienes una ventaja. La ventaja que tú le vas a tener al diablo es el conocimiento de la palabra y que tú sí puedes vivir la palabra, él no. Ahora, tú me dirás, pero no, el diablo conoce todo. Sí y no, porque si no habría sabido en un inicio que Jesús era el Hijo de Dios. Él estaba confundido hasta que Jesús le arrebató las llaves de la muerte de sus manos. Jesús le arrebató las llaves de la muerte. Jesús le arrebató las llaves del infierno de las manos de Satanás. Él pensó que era un profeta más, pero este Jesús era más que un profeta. Él era el que nos iba a redimir. Por eso tenga mucho cuidado cuando usted diga que usted es solamente un creyente, porque el apóstol Santiago dice que el diablo también cree, incluso dice que tiembla, y es más, postrado le adora. O sea, no solamente alzaba las manos, sino que se arrodilla delante de Dios. Eso es algo que deben de tener también presente. ¿Ya? Entonces, este otro grupo de personas que vamos a encontrar son los creyentes. ¿Ya? Ahora, los creyentes, o los también llamados la
simiente real de Abraham, ¿sí? El diablo conoce la Biblia, sabe que Dios no va a mentir en todo lo que él ha dicho, pero al ser alguien cuya revelación tiene márgenes de error, no es 100% un creyente, o sea, me están captando, es alguien al 99% por cuestiones matemáticas o aritméticas, para que se entienda lo que voy a decir. Pero el creyente genuino, este sí tiene revelación real y tiene revelación correcta, y entonces siempre va a darle al blanco, ¿sí? La definición de la palabra pecado es fallar en el objetivo, ¿ya? La definición de la palabra pecado es amartía, y amartía significa no darle al blanco, ¿ve? No darle al blanco, o sea, fallar en el objetivo. Imagínense un objetivo de tiro al blanco, siempre hay que darle al centro, ¿ve? Y cuando tú fallas en darle al centro, a eso se le llama, pues, pecado, ¿ya? Eso es pecado. La definición de pecado es esa. Hermano, yo pensé que pecado era fornicar. Eso es un acto que viene como producto del pecado, ¿ve? No, pero yo pensé que beber licor era pecado. Eso es el fruto del pecado, ¿ve? No te equivoques, ¿ve? Entonces beber no es pecado. Beber es pecado. Pero escucha, eso es la manifestación de lo que ya en sí mismo, en ti, ya fue concebido como un error, ¿ve? Has fallado en lo que realmente habrías de hacer. Hermano, yo pensé que el apóstol Pablo le aconsejó a Timoteo que bebiera vino por causa del estómago. Claro, él le dijo eso, pero tomarte una botella, 2 botellas, 3 botellas, 4 botellas de vino, eso ya no es por causa del estómago, ¿ve? Ahí te has ido por otro lado, no estás dándole al objetivo, ¿ve? Entonces, en consecuencia, es pecado, y el fruto del pecado es que vas a estar borracho, y tan borracho que sin darte cuenta puedes lastimar a otros, ¿ve? Y puedes no solamente lastimarlos físicamente, sino también emocionalmente, ¿ve? Puedes causar tantos problemas como tú no sabes, porque estás inconsciente, ¿ve? Entonces, de por sí, el pecado se concibe dentro del individuo y después ese se manifiesta, o sea, el pecado, ¿ve? La fornicación no es algo que comenzó ahora mismo, hace apenas un minuto. Eso ya se concebía desde muchísimo antes, ¿ve? Eso ya se venía maquinando desde hace muchísimo antes, ¿ve? Así que nada sucede de un momento para otro, ¿ve? Es como estos que están apostatando hoy día de la fe y están recayendo a su vieja naturaleza. Tú dices, bueno, estas personas de pronto, de la noche a la mañana, ahora dicen que ya no creen el mensaje. No. Ellos ya venían trabajando en eso por buen tiempo, hasta que ya no se puede más, explotó, ¿ve? Explotó, ¿sí? Eso está pasando ahora mismo en los Estados Unidos. De pronto el pastor dice, ya no creo el mensaje, la gente viene y le dice, bueno, sálgase usted de la iglesia, déjenos la iglesia, y él sale con su tremenda sorpresa de que no, la iglesia no es de ustedes, la iglesia es mía. Oiga, ¿y cómo que la iglesia es suya? No, pues es que la iglesia no tiene dinero, y cuando van a ver, la iglesia no tiene dinero, y dicen, ¿y ahora? ¿Y dónde se fue todo ese dinero? Vaya usted a saberlo. Y entonces él se convierte en el dueño de la propiedad, se convierte en el dueño del edificio, y anda tú pues a pedirle algo, porque legalmente no tienes dinero, la iglesia no tiene fondos. ¿De dónde se hizo? Él sale diciendo que él pagó pues $1 millón de su propio bolsillo, y tú dices, wow.
Bueno, nuestra iglesia no funciona así, ¿verdad? No, nos voltean la cuenta de la iglesia, no sale nada, ni para llevar a banco suizo. ¿Ve? Parecemos más bien queso suizo y todas las cuentas agujereadas, ¿ve? Pero allá lo están haciendo así, ¿ve? Todos esos señores que se han salido del mensaje se han quedado con la propiedad y se han quedado con el edificio, alegando pues que la iglesia nunca tuvo nada. Y de verdad tú te vas a ver, la iglesia no tiene nada. Pero los miembros de la iglesia saben que por años y años han dado muchísimo dinero, ¿ve? Para no decir cifras, y que es imposible que no tengan dinero, pero legalmente, oficialmente, no tienen dinero. ¿Qué pasó? Bueno, alguien ya estaba trabajando desde hace tiempo en cómo llevarse el dinero, ¿ve? A otro lado, ¿ve? Para que cuando diera el golpe fuera casi preciso. Digo casi preciso porque no existe golpe perfecto, ¿sí? El diablo puede alegar que se las sabe todas, pero en realidad no se las sabe todas. Uno ya sabe que eso pues se venía trabajando desde hace muchísimo tiempo ya, ¿ve? Así que todo lo malo es fruto de un trabajo de tiempo, ¿sí? Los adulterios, la fornicación, todo tipo de mal se tiene que haber trabajado ya con muchos meses, semanas, años es mucho ya, pero de anticipación, ¿ve? Y recién se manifiesta, ¿ve? Así que mucho cuidado con eso, ¿sí? Nada comienza apenas un minuto atrás. No existe eso de que, mira hermano, yo estaba caminando silbando el himno más bonito que sé cantar y ¡wow! Me caí. No existe eso. No, es que hermano, yo estaba así todo sintonizado con Dios y me caí. ¿Ve? O sea, Samantha o Nicole o Almendra no van a venir diciendo, no, es que yo estaba ahí meditando en la palabra y me caí. No, así no funciona. Eso ya lo tenías que haber maquinado con mucho tiempo, con muchos días de anticipación. Si no, pregúntenle a esa gente que para metida en el Facebook y les están trabajando la cabecita, esos que se los terminan llevando, ¿ve? Hay muchas muchachas que están siendo secuestradas, raptadas por gente que les trabajan desde el Facebook. Mucho cuidado con eso, ¿sí? Y después regresan y dicen, no, que estuve haciendo una cosa bonita. Eso se llama trata de personas. ¿Qué te van a decir lo que hicieron, verdad? O lo que les hicieron hacer. Pero una vez que caes en manos de esas organizaciones, eso es lo que pasa, ¿ve? Eso es lo que pasa, ¿ve? Dios nos ayuda. Bueno, miren, y les digo eso porque está pasando, ¿eh? Ya le ha pasado a muchos cerca y no vaya a suceder. Si alguien te está fastidiando por el Facebook, avisa, ¿ve? Avisa con tiempo. Bueno, dice, tenemos 3 tipos de personas, los manufacturados, los incrédulos y los creyentes, ¿ve? Los tenemos en cada grupo, siempre han existido. Estaban, por ejemplo, los sodomitas, estaban los de Lot y estaba Abraham, ¿sí? Estaban los sodomitas, ahí estaba Lot y ahí estaba Abraham. Entonces, ¿qué son los sodomitas? ¿Qué son los sodomitas? Los incrédulos. Lot, manufacturado. Abraham, creyente, ¿sí? Vamos. Abraham era del grupo llamado afuera, ¿ya? Creyente, pero era del grupo llamado afuera, ¿sí? Abraham no estaba en Sodoma para empezar, por ejemplo, ¿sí? Ahora, miren su mensaje. Habían estado esperando por un hijo prometido, esperándolo por años y años. ¿Esperaron cuánto tiempo? 25 años. Dios le había mostrado a Abraham muchas grandes señales, ¿sí? Maravillas, ¿ve? Pero aquí, Dios mismo, mira, así es como va a trabajar, ¿eh?
Dios mismo descendió, ¿ve? En el libro de Juan capítulo 14 dice que todos aquellos que sean obedientes a la palabra van a ser aquellos a quienes Dios mismo, Jesús está diciendo eso, a quienes Él mismo se va a revelar. Y esto está sucediendo exactamente en paralelo con lo que sucedió en los días de Abraham, ¿ve? Dice, pero aquí Dios mismo descendió, Él mismo como un hombre, Dios en forma de hombre, ¿ve? Usted dice, ¿ese era un ángel? No, señores, ese no era un ángel, ese era un hombre, ese no era un hombre cualquiera, ese era Dios en forma de un hombre, ¿sí? Eso es difícil de comprender, no solamente por los científicos, sino también por muchos cristianos, ¿ve? Que Dios en verdad se manifieste a través de un hombre es algo que muchos van a encontrar como tropiezo, ¿sí? Y parte de lo que realmente significa ser cristiano hoy en día es permitir que Dios se manifieste a través de usted. De la manera, en la actitud, como tú siempre andas, mira si eso es de Cristo propio, o ese comportamiento es propiamente de Cristo, ¿ve? Fíjese si eso es de Cristo, ¿ve? Esa reacción, esa cara, esa manera de lidiar con tu día a día, ¿es propio de un cristiano o no es propio de un cristiano? Y si es propio de un cristiano, ¿haría eso Dios? ¿Ve? Eso es algo que usted mismo tiene que confrontar consigo mismo, ¿ve? Es algo que usted tiene que constatar en sí mismo, esa es la palabra correcta. Usted debe de ver si eso es así, ¿ve? Entonces, sigue diciendo, Abraham sabía que no era un ángel. Bueno, eso también va por las escrituras, ¿verdad? Abraham le dijo a él, Señor, Señor. Él está en la Biblia, Señor, Señor, ¿ve? Cualquiera que lee la Biblia sabe que Señor con mayúsculas, porque así nos lo han puesto los traductores, es Elohim, y Elohim es Dios, ¿ve? Abraham sabía que ese individuo ahí, ese hombre delante de él, era Dios. ¿Se acuerdan cuando el papá y la mamá de Sansón recibieron la noticia de parte de este ángel, entre comillas? ¿Se acuerdan de este personaje que les dijo que iban a tener un hijo? ¿Qué dijo la mamá? Hemos visto a Dios, ahora nos vamos a morir. Hemos visto a Dios y lo más probable es que nos muramos. Pero él le dijo, no van a morir. Les he venido a decir que van a tener un hijo. Y la gloria de Dios va a ir con él. Bueno, siempre que se porte bien, ¿ve? Y ellos dijeron, hemos visto a Dios. Mujer, vimos a Dios, nos vamos a morir. Entonces eso ya se conocía. Ya se sabía que eso sucedía, que por la falta de fe de muchos a lo largo de la historia de la iglesia, no es algo que se ha difundido demasiado, pero es algo que ya se sabía, ¿eh? No, pero existen ángeles de todo tipo y que esto, olvídate, no me vengas con eso. Aquí estamos hablando de ese ángel del cual nosotros vamos a escuchar, no solamente en el Apocalipsis, sino en toda la Biblia, que siempre viene antes, ¿eh? Y arregla las cosas para que cuando tú llegues, todo obre según la palabra de Dios. Hay un ángel ahí, no sé si lo has notado, está en toda la Biblia, ¿ve? Y bueno, ese ángel es Dios, ese ángel al que en la cultura de los pueblos se le llama el ángel de la guarda, en realidad vendría a ser el ángel del Señor o Dios mismo haciendo camino para nosotros, ¿ve?
Entonces mira lo que dice ahí. En el principio, Dios, eso es Elohim. Señor Dios, Elohim, quien todo lo puede. ¿Ve? Abraham lo llamó Señor Dios Elohim. ¿Ve? Señor Dios Elohim. Porque él le dijo Jehová Dios. ¿Ve? No le dijo Dios solamente, le dijo Jehová Dios. ¿Ve? ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Entonces, fíjense, hubo dos personas que descendieron, hubo otros dos que descendieron con él, sí, y estos fueron a Sodoma, ¿sí? Y estos llevaron un mensaje, ¿ve? Y ellos les predicaron a los sodomitas, ¿ve? Ellos no hicieron más sino cegarles, ¿ve? La palabra de Dios a veces, en vez de alumbrarle a algunos, los ciega. Tú dices, pero les están diciendo la verdad, y aún así están ciegos, se ciegan, son cegados. Les dice la palabra, le habla la palabra, les comenta la palabra, pero se ciegan. ¿Ve? Hace tiempo yo, los conozco todavía, sé quiénes son, pero cuando los conocí en aquel entonces, era una pareja que acababa de tener un hijo y estaban así indecisos sobre a dónde ir. Y entonces estaban en una iglesia, luego se iban a otra iglesia, y hasta que de pronto me enteré que estaban yendo a cierta iglesia. Y cuando digo cierta iglesia es porque hay algo raro ahí, ¿ve? No solamente sucede en el Perú, en todo el mundo sucede esto. Por ejemplo, sin ir muy lejos, pero tampoco tan cerca, los Estados Unidos, de donde viene el mensaje para nosotros. ¿Tú puedes creer que existe iglesias del mensaje donde se practica la poligamia? O sea, es algo increíble, no lo podemos creer, pero existe. Iglesias que dicen que son del mensaje, pero practican la poligamia. Y tú dices, ¿cómo puede ser eso del mensaje? Es lo mismo que yo también digo. ¿Cómo puede ser eso del mensaje? No es el del mensaje. Podrán decir que conocen a William Branham, leen sus libros, pero eso es como que no hace nada con ellos, porque mientras más leen la palabra, más ciegos están. ¿Ve? Creo que los mormones ya se dieron cuenta que la poligamia es pecado, que ya no lo promueven tan abiertamente, pero tenemos algunos que profesan ser disque del mensaje que practican la poligamia. Y entonces tú dices, ¿cómo puede ser eso? Todavía hay alguien ahí que se llama el diablo, ¿sí? Y le gusta también leer la Biblia y honrar a los profetas, pero no vivir la palabra, ¿ve? Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, aquí mismo hay lugares que, peligro. La cosa no va bien por ese lugar, ¿ve? Predican cosas raras, ¿ve? La cosa está fuera de orden. Pero esta parejita que ya tenían un hijo, ya era grande, de pronto descubrí que se iban para allá y ellos dijeron, estamos yendo allá, porque yo les pregunté, les traté de decir que lo que estaban haciendo no era correcto, pero ellos dijeron que estaban yendo para allá porque estaban pensando en el futuro de su hijo. Y yo dije, peor todavía, ¿cómo que vas a decirme que por el futuro de tu hijo estás yendo a ese lugar? No, es que ahí tienen una escuelita dominical. Es como llevar a tus hijos a una iglesia donde creen poligamia, y por más que tengan una escuelita dominical, no quiere decir que va a salir algo bueno de ahí, ¿ve? Porque todos al final te van a enseñar
y te van a indoctrinar de acuerdo a su pensamiento. Es una de las razones por las cuales yo siempre les he exhortado a que lean sus Biblias. No que se peguen a lo que yo digo, porque lo que yo digo es el sermón de un día, pero en la Biblia está lo que Dios estableció que sería por siempre y para siempre jamás. ¿Ve? Yo podría mañana más tarde predicar este mismo sermón y añadirle algo. ¿Ve? O sea, que Dios me dé más revelación sobre el tema. ¿Ve? Pero en cuanto a la palabra de Dios, siempre va a ser la palabra de Dios. No hay nada que mejorarle. Somos nosotros los que mientras más leemos, mientras más le dedicamos tiempo, aprendemos más y comprendemos más cómo es que es esto. ¿Ve? Pero la palabra de Dios no cambia. Nuestras perspectivas cambian. ¿Ve? Si ahora quizás que tú no lees la Biblia o no tenías la costumbre de leer la Biblia, te da sueño, después de leerla más de 3 veces, ya te va a dar otro tipo de sensación o vas a tener otro tipo de sentimiento cuando tú estés leyendo la Biblia. ¿Ve? Va a ser diferente. Ya no te va a dar sueño, sino que ahora estás en búsqueda de ese algo que te ha atraído, pero que no te atrajo la primera vez que lo leíste. Y cada día, mientras tú vas leyendo más, comprendes más, entiendes más, captas más lo que es el mensaje de Dios. ¿Ve? La palabra de Dios nunca va a cambiar. Nosotros podemos entender más, ¿ve? Podemos crecer más en el conocimiento de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios siempre va a ser la misma. ¿Ve? Eso es algo que quiero que tengan presente. Por ejemplo, si tú ves la vida de Martín Lutero. Martín Lutero fue alguien que jugó un papel muy importante en la historia de la iglesia. ¿Ya? Martín Lutero, él jugó un rol muy importante en la historia de la iglesia. Pero no obstante, todavía Martín Lutero seguía predicando ciertas cosas que no eran o que no son consideradas 100% cristianas. ¿Ve? Pero él, hasta donde pudo ver, hasta donde pudo entender, colaboró en gran manera para que este despertar fuese pues de menos a más, ¿ve? Y aumentase con el paso del tiempo. Pero eso no hizo que la palabra de Dios cambie, sino por el contrario, nuestro entendimiento de la misma Biblia que Martín Lutero leía y que Martín Lutero tradujo al lenguaje del pueblo, nosotros a través de Wesley vemos que hay, por ejemplo, más entendimiento de lo que está escrito ahí. Sigue siendo la misma Biblia, pero más entendimiento. Luego de ahí vinieron otros más y más cerca a nosotros, ¿ve? Quienes tenían, y ahora nosotros tenemos más entendimiento del que tuvo, por ejemplo, Pablo en sus días, ¿ve? Perdón, Lutero en sus días, ¿ve? Pablo vivió en el tiempo cuando todo esto era puro, cuando todo esto era impecable, cuando todo, bueno, no tanto así, pero la palabra era pura. Los que se habían hecho impuros eran los santos en aquel entonces. Tú me preguntarás, hermano, pero en aquel día también había gente mala. Y yo te pregunto, ¿de dónde salieron? De las mismas iglesias, pues. Porque se fueron con un entendimiento entenebrecido de lo que realmente era el mensaje de Dios. ¿Captan eso? Muy bien. Entonces, vamos a regresar acá. Tenemos otros dos que se fueron a predicarle a los sodomitas, ¿ve? Les predicaron, pero los sodomitas se cegaron, ¿ve? Ellos, ¿qué cosa hicieron? Predicar el evangelio. Y el evangelio ciega al incrédulo. Eso es lo que pasa. El evangelio ciega al incrédulo. Hay gente que a veces me da ganas de ponerle ya la etiqueta incrédulo, porque uno les dice, y uno les dice, y uno les dice, y les dice, y les dice, y les dice, y parece que no entienden. ¿Ve? No quiero pensar que se están cegando, a pesar de la inminente verdad que tienen delante de ellos. Pero
a veces da ganas ya de ponerle la etiqueta, ¿sí? Dice, ahora fíjense en el tipo de señal que recibió el grupo de Abraham. ¿Qué tipo de señal recibió? Vamos a leerlo ya, porque a veces es peligroso que yo diga algo y después me dicen, no, y te la inventaste. No, ahí está, mira, ahí está. Año 1965, 6 de diciembre. Dice, ahora, supuestamente somos la simiente real de Abraham. Mira lo que está diciendo el hermano Branham, ¿eh? Supuestamente somos la simiente real de Abraham. O en otras palabras, supuestamente somos los verdaderos hijos de Abraham, ¿verdad? Isaac fue la simiente natural. Isaac fue su hijo natural. Pero la simiente de la fe en la palabra prometida, la palabra prometida, lo repite de nuevo, no se lo pierda, fue la simiente real. O sea, no es que de pronto solamente está hablando de su simiente natural, sino de la simiente real. O el verdadero hijo de Abraham es en realidad de carácter espiritual. ¿Ve? De carácter espiritual. Porque algunas iglesias, en algunos lugares, algunos predicadores comienzan a mapear tu vida a través de tu apellido y te llevan hasta allá atrás, y te tratan de vincular con alguna de las tribus de Israel y a veces fallan en su intento. Algunas veces les ha coincidido, pero fíjense ustedes algo. Todos nosotros, si bien es cierto, estamos hablando hoy día desde el Perú, somos descendientes de peruanos originarios. No obstante, de alguna forma u otra, con la mixtura de las culturas, tanto de este país como las de Europa, tenemos un poco de todo. Podemos ser descendientes ya sea de españoles, podemos ser descendientes de portugueses, podemos ser descendientes de italianos, o de alemanes. Todos tenemos algo de alguna de esas culturas que vinieron buscando oro y se fueron dejando, miseria y también hijos, en este país. Y entonces todos tenemos algo, Así que al menos el peruano no puede decir que, mira que yo soy descendiente de qué, de quién. No somos ni siquiera muy originarios, ni tampoco somos muy extranjeros. ¿Qué cosa somos? ¿Se dan cuenta? No tenemos realmente para dónde inclinarnos en cuanto a la carne. ¿Ve? Y entonces para rastrear nuestros apellidos y buscar así a lo largo de la historia y llegar hasta una tribu por ahí y decir que somos linaje de Abraham en cuanto a la carne, no va a funcionar. ¿Ve? Todo está mezclado. ¿Ve? Ni siquiera los mismos que se creen muy puros tampoco puros son. Si no, pregúntele a estos señores supremacistas que se hicieron sus pruebitas, ¿no? Para decir, mira, nosotros somos netamente áridos, ¿no? Somos bien blancos, hombres gigantes, enormes, ojos de colores claros, cabellos claros. Se hicieron la prueba. Se hicieron esa cosa del ADN, ese estudio del ADN. ¿Y qué pasó? Pueden buscarlo en Google. Resulta que eran descendientes de africanos. O sea, no hay garantía en este mundo moderno que, exista algo ahí que nos vaya a llevar hasta Abraham en cuanto a la carne.
No. Hermano, pero existen algunas culturas, existen algunas tribus de Israel que han sido restauradas. Pregúntale si de verdad han sido restaurados. Hasta en ellos hay problema, porque los israelitas no son todos de un solo pensamiento. Aún entre ellos hay divisiones. Así como en el mundo cristiano hay muchas denominaciones, en el mundo de los israelitas, de los judíos, hay muchas divisiones también. Último dijeron, no, mira, tenemos descendientes de Israel, son españoles. Y por ahí hay una broma que mandan por todo el internet. Si tú te apellidas como estos, eres un español y también eres parte de la tribu tal y tal de Israel. Y varios coinciden, te pones a ver los apellidos, casi todos coinciden. Oh, sí, yo soy un descendiente de Israel, ¿no? En los días de Juan el Bautista, en los días de Jesús, había gente ahí que eran descendientes de Israel, ¿sí o no? De las tribus de Israel. ¿Y qué les dijo Jesús? Generación de víboras, simiente de la serpiente. Porque no, viene Pablo ahora, y en el libro de los Hechos, dice que no todo el que es nacido israelita es un israelita. Wow. Porque, hermanos, si somos hijos de Israel, si somos hijos de Abraham, no tiene nada que ver con la simiente natural de Abraham. Todo esto tiene que ver con la simiente real, espiritualmente hablando. ¿Sí? Entonces, esa es la simiente, la fe de Abraham. Nosotros, estando muertos en Cristo, somos simiente de Abraham, herederos con él según la promesa. Ahí está, nosotros, estando muertos en Cristo, somos descendientes de Abraham, herederos de él según la promesa. Abraham no vino según la ley, Abraham vino según la gracia, fue llamado en gracia, Por eso los judíos vienen, y muchos de estos que son de las tribus dicen, no, pues si no sales de la tribu no eres de la familia de Dios. Falso. A ellos Jesús los condena. Y es más, estamos leyendo la Biblia, ¿verdad? Todo lo que hoy día conocemos como Israel, dígame, ¿está mezclado o no? Está mezclado. Por todos lados. Están mezclados. Ayer acabamos de terminar Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas. Hace 4 semanas, hace un mes, 2 meses, estábamos leyendo sobre la devastación de Israel. ¿Cómo es que casi se quedó despoblada Israel? Y luego vino, ¿quién vino? Y lo repobló de gente que no era de Israel, ¿se acuerdan? No les voy a decir porque se tienen que acordar. Y puso gente ahí que venía con sus propias culturas, que venía con sus propias creencias en Israel, y se les hizo el llamado a que creyesen o temiesen al Dios de Israel. Y temieron, pero también adoraban a sus dioses. O sea, temían al Dios de Israel, pero también adoraban a sus dioses. Ayer terminamos de leer Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas y vemos que hay una devastación sobre Judá. Los egipcios y los babilonios destrozaron Judá. No quedó casi nadie, pocos quedaron. Y los pocos que quedaron fueron llamados a rendirse a Babilonia, a servirle a Babilonia. Hasta que luego llega ¿quién? Darío. Ahí es donde nos hemos quedado. Y Darío es alguien que es redarguido por Dios para restaurar, ¿qué cosa? Judá. Y restaurar la fe de Jehová, el único Dios verdadero. Darío. Tú dices, pero ahora, si te pones a pensar,
todos estos que son de las tribus de Israel están más mezclados que un peruano. Entonces, humanamente hablando, por más de que te esfuerces, ya está todo mezclado. En cuanto a la carne, nadie es salvo. Nadie es salvo. A los benjaminitas casi los destruyeron a todos después de que violaron a esta mujer y la mataron. Quedaron unos cuantos que tuvieron que secuestrar a los de otras tribus. O sea, todo está mezclado. Ya en cuanto a la carne no hay nada puro. Como que podamos decir, mira, que por ahí va la cosa. No hay nada. Pero sin embargo, la sangre, sin importar de si eres clarito, oscurito, si son del mismo tipo de sangre, tu sangre le sirve al que es de tu tipo de sangre. Aquí no tiene nada que ver el color, no, estoy buscando un tipo de sangre O positivo, ¿sí? De un hombre claro o de una mujer clara. No quiero nada de oscuritos, porque no va a funcionar. No funciona así. La sangre, si es O positivo, funciona con otro O positivo. Si es tipo B, tipo A, funciona en función de la sangre. No tiene nada que ver el tipo de etnia o el colorcito de la piel, nada que ver. Todo está mezclado. Sí. Así que mucho cuidado con eso. Hay gente ridícula, de verdad, que se pone a hacer juegos con eso. Y eso, oiga, no funciona. El mismo hermano Branham era mitad indio. Claramente te lo dice él. Soy mitad indio. Bueno, entonces, ¿de qué pureza estamos hablando? Así que Dios nos ayude. En cuanto a la carne, nadie está salvado, ¿sí? Pero ahora esto es de índole espiritual. Nuevamente, recapitulando, dice, este es Pablo hablando, y si vosotros sois de Cristo, ahora recuerda que este es Pablo hablándole a los Gálatas. El libro de Gálatas les dice, malditos, ¿por qué se han movido de la única fe verdadera? Aunque venga un ángel y les predique una cosa diferente a la que ya les he enseñado, el tal sea anatema. No le crean. Aunque venga un ángel y les enseñe algo diferente, no le crean. Pero ¿qué pasa hoy? Hoy día, oiga, viene cualquiera y te dice que es fulano de tal y le crees. Por años y años a mí me dijeron, mira, predica el evangelio. No te dediques a nada más que solo predicar el evangelio. No te metas en estos líos ni en estos otros, solamente predica a Jesucristo. Y yo digo, ¿dónde en la Biblia está que eso hemos de hacer? El mismo Señor Jesús, en su manera como Él predicó, si Él predicara hoy, sería una de las iglesias más vacías, si ese es el pensamiento que hoy día le gobierna a las iglesias. Es lo mismo que hicieron con Jeremías. Este es uno que viene a desanimar a la gente. En vez de infundirnos fe, nos viene a decir que va a venir hambre, pestilencia, espada. Hay que matarlo. Todos los profetas de Dios han venido haciendo eso. A decirles sus 4 verdades, porque a ellos les gustaba que les digan, queridos, ¿no? Van a ser salvos, ¿no? Hay la gente que le gusta, ¿no? Y te profetizo que va a venir mucho dinero a tu vida, ¿no? Y te profetizo riquezas, y te profetizo que tanta cosa, ¿no? Bienestar y opulencia, vas a tener mansiones, y eso le gusta a la gente. Pero si te dicen, mira, si tú no estás viviendo según la palabra, ni siquiera vengas a decir que eres un cristiano, entonces la gente se enoja, ¿no? Se enoja, se pone mal, Pero aquí Pablo viene y le dice a los Gálatas, o sea, les está explicando lo que realmente es esto, y dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois,
y heredero según la promesa. ¿Ve? La promesa que Dios le da a Abraham no tenía nada que ver con la carne. ¿Ve? Hermano, pero lo hizo padre de naciones. Claro, eso es parte de lo que es ciertamente la señal que le ha sido dada a él. ¿Ve? Un hombre estéril ahora tiene hijo. Y no solamente tiene un hijo, sino que va a ser padre de naciones. Un estéril teniendo hijos. ¿Ve? Él no podía tener hijos y ahora los tiene. ¿Ve? Ahí está la señal. ¿Ve? Él es el Dios de Abraham. Isaac igual, no podía tener hijos, Dios le da hijos. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y también el Dios de Jacob. ¿Y quién es Jacob? Jacob llega a ser Israel. ¿Ve? Entonces, mira por dónde estás, mira por dónde vienes. ¿Ve? Así que en cuanto a la carne, hoy día todo está mezclado. ¿Ve? Hay muchas culturas, muchas iglesias que se dedican a eso, ¿no? A decirle a la gente, mira que nosotros venimos de allí, somos de la tribu de Judá. No hay garantía en cuanto a la carne, hermanos. ¿Ve? En cuanto a la carne, no hay garantía. ¿Ve? Miren, en el año 62, el 19 de marzo, en el párrafo 69, en este mensajito que se llama la simiente de la señal del tiempo, la simiente de la señal del tiempo final, ¿sí? Dice lo siguiente: esa es la fe, esa es la simiente real de Abraham. ¿Qué es lo que tuvo Abraham? Abraham tuvo fe. Fe es la sustancia, es la certeza de lo que se espera. Sí. Fe. Pero no es una aspiración, ¿ya? Fe no es un pensamiento positivo. Fe es que tú realmente lo has visto. Fe es que tú realmente lo percibes. Abraham tuvo dificultades para ver que él fuese un padre. Y no porque él no tuviese fe, sino porque los que le rodeaban no estaban percibiendo lo que él estaba percibiendo. Tanto es así que incluso la esposa de él le da a su sierva para que hiciesen según la costumbre de aquel entonces, que bueno, si Dios te va a dar hijos, te los va a dar a través de mi sierva. Y mi sierva dando a luz sobre mis piernas es como si fuera mi hijo. Y Abraham, como siempre, como dicen algunos, ¿no? Si quieres vivir tranquilo, obedécele a tu esposa, dice, ¿no? Abraham le obedeció como todo obediente de estos tiempos modernos. ¿Y qué salió? Un Ismael. Abraham, eso está de moda, no te preocupes. Eso es lo que Dios quiere. No. Abraham tenía fe, pero quienes estaban alrededor de él no acompañaban esa fe. ¿Ve? Abraham tenía la certeza de lo que habría de venir, pero a veces tenía dudas como cualquiera de nosotros, pero él tenía fe. Él había visto que él iba a ser padre, testificó que iba a ser padre, pero no venía, no había ni siquiera señal. Y tanto es así que cuando viene el ángel del Señor, cuando viene Dios mismo a la escena y le dice, tú vas a tener un hijo, ¿qué pasó? Sara se rió.
Sara se rió. Pero Dios le dijo, ¿por qué se ha reído Sara? Y es más, le voy a poner su nombre Risa, porque era Sarai, le puso Sara. Le voy a poner Risa porque ella va a ser la que ría al último. Y cuando Sara da a luz, ella dice, ríanse conmigo. ¿Ve? Porque ella, al final, oiga, es la que ríe al último. ¿Ve? Es como la iglesia. ¿Ve? No sé si se han dado cuenta de ese dicho, el que ríe al último. ¿Ve? Ríe mejor. Te estás riendo de mí ahora, ¿no? Estéril, tú eres estéril, no vas a tener hijos, Sara. Te estás riendo de mí ahora. Pero Dios ha dicho que yo voy a ser la que se ríe al último. Y Sara se rió al último. Y es más, invita a todos los que están con ella a que se rían juntamente con ella. Está en la Biblia, señores, búsquenlo. Ahí está, ¿sí? Entonces dice, esa es la simiente real de Abraham. Ese es el tipo de simiente que toma la palabra de Dios. ¿Ve? Esa es la cosa que traerá a la novia. ¿Ve? ¿Dónde la va a traer? ¿La van a traer a la novia? Es que hay algo que tiene que algo tiene que llegar a suceder aquí. Eso es lo que tiene que venir. ¿Ve? ¿Qué es lo que va a venir? La novia. La iglesia tiene que manifestarse. Para muchos que han sido católicos romanos y para muchos que han sido protestantes es difícil de entender esto, pero es la escritura. Él dice, esa es la cosa que se encontrará con Cristo. O sea, la novia es una cosa. Mira, ¿qué hice yo? Yo lo cambié, ¿verdad? Esa es la cosa que se encontrará con Cristo. Esa es la cosa que traerá la novia. Esa es la cosa que se encontrará con Cristo. ¿Qué cosa? Él es la palabra. ¿Ve? Esa cosa que traerá la novia, esa cosa que se encontrará con Cristo, ¿ve? Es el tipo de simiente. Recuerda, ¿qué cosa es eso? La palabra de Dios, hermanos. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Y aquí nos estamos quedando un ratito. Capten lo que dice ahí. Esa es la fe, esa es la simiente real de Abraham. Ese es el tipo de simiente que toma la palabra de Dios. Todavía hay muchos hermanos y algunos conocidos por mí que piensan que esa palabra de Dios a la que la Biblia hace referencia, a la que el hermano Branham hace referencia, son los mensajes verdes de William Branham. No es así, no es así. Estos son sermones, son predicaciones. La palabra de Dios es la palabra de Dios, la palabra de Dios, la Escritura, la Santa Biblia. Estás apretando tú con tu Biblia. ¿Ven? Ese es el tipo de simiente que toma la palabra de Dios. Esa es la cosa que traerá la novia. La palabra de Dios es la que produce la novia. Y muchos piensan que leyendo los mensajes de William Branham, eso los produce la novia. No es así. Ejemplo práctico. Perú. Por ejemplo, Perú. Un ejemplo práctico para Perú. Moisés Conchamichi. El Jim Jones de Perú. Moisés Conchamichi. ¿Conocía el mensaje o no? Sí. ¿Hablaba el mensaje o no? Sí. Ustedes saben de quién estoy hablando. Los más antiguos saben de quién estoy hablando. ¿Conocía los mensajes? Sí. Su absoluto eran los mensajes, no la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Hizo lo que hizo. ¿Ven? Yo he conocido gente que fue tocada por este hombre. Y no voy a dar sus nombres por cuestiones de privacidad. Confesiones así. Y uno les pregunta, ¿y por qué lo hizo? Pensé que era Dios.
¿Cómo? Pensé que era Dios. Yo digo, esta gente debe de haber estado pero bien fanatizada, al punto de que incluso se negaron a pensar que lo malo fuera malo, y lo normalizaron y lo hicieron bueno. Otro ejemplo, Oscar Candelario de Puerto Rico, un hombre, oiga, que le hablaba a multitudes, un hombre que tenía una elocuencia. Ese hombre hablaba como el rugido de un león. Y tú le preguntas a los papás, ¿por qué ustedes llevaban a sus muchachas para que estén con este hombre? Y la respuesta nuevamente es la siguiente: pensé que era Dios. Todas ustedes muchachas, han leído conmigo la Biblia, y en ninguna parte Dios pide sacrificios sexuales a los creyentes. ¿Has leído algo así? No. Por eso es que te estoy haciendo leer la Biblia, para que te des cuenta que no está eso escrito en ningún lado. Por eso es que cuando tú desconoces la palabra de Dios, vienes y haces cosas que no sabes si están o si no están, porque no las conoces. ¿Ve? Pero cuando tú conoces, te das cuenta que quienes hacían eso eran los adoradores de dioses paganos o de ídolos. ¿Ve? Yo me imagino a la hermana Esther, si alguien viene a decirle eso, le da un puño, ¿ve? Porque esta muchacha sabe, ya hemos terminado casi el Antiguo Testamento, y sabe que por ningún lado eso le va a pedir Dios, ni ninguno que sea de Dios. ¿Ve? No, pero es que tú no has leído bien. ¿Qué cosa no he leído bien? Yo he leído bien todo eso. ¡Pum! ¿Entiendes? Un ojo morado. Y corre y dígale a la policía todavía. ¿Ve? Es así. Porque ese no es cristiano. ¿Ve? Pero, oiga, Jim Jones igual. Los voy a llevar a una tierra prometida. Se los trajo de Estados Unidos a una selva de aquí, del norte de América del Sur. ¿Y qué es lo primero que les da? Marihuana, LSD. Y comienzan ahí a convivir todos, el uno con el otro. Era Woodstock, versión Jim Jones. O Paul Schaeffer, ¿sí? de Colonia Dignidad. Pederastia, abuso de mujeres, todo eso. ¿Se dan cuenta? Eso no es de Dios, ¿ve? Igualito sucedió en Venezuela, sucedió en Chile, en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Colombia, en todo Centroamérica y en los Estados Unidos. Ahora te pregunto, ¿los espíritus mueren? No. Esos mismos espíritus que promovieron que estos hombres se levantasen e hiciesen lo que hicieron con los que dizque eran del mensaje, todavía están hoy vivos y están fastidiando por ahí en algún lugar donde ya pronto lo vamos a saber. Por eso tengan mucho cuidado con eso. No, pero hermanos, si no vamos a hablar algo bueno de los hermanos, no hay que hablar. Es que esos no son hermanos. Cuando alguien hace eso, ya sale del campo de hermano. ¿Ve? Hermano, hay que tener cuidado, no vaya a ser que estemos hablando contra Dios. Eso no es de Dios, no pertenece a Dios. Por eso es que te estoy haciendo leer la Biblia. Más bien, si alguien está abusando de niñas, de niños, ¿qué es lo que vas a hacer? Voy a orar. No. Denúncialo a las autoridades, porque ese tema le pertenece
al César, y al César denle lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, punto. Ora por esa gente, pero hay que entregarlo a las autoridades. Oscar Candelario fue procesado en los Estados Unidos, en Miami, Florida, por abuso contra menores de edad. Y murió en la cárcel. Y hay otros que no fueron procesados. Hoy día no solamente tenemos hombres abusando de niñas, sino también de niños, porque hay muchos homosexuales también que se están moviendo en el ministerio. Así como hay poligamia, hay todo eso. Y entonces nosotros tenemos que comenzar a desenmascarar esas cosas. No, pero hermano, si en Estados Unidos pasa eso, si no hay nada bueno que decir de alguien, mejor no digamos. Una cosa es que yo me ponga a hablar del hermano Doyen, que es un hombre decente, y otra cosa es que nos pongamos a hablar de un pervertido, que está metiéndose en las iglesias, haciéndose pasar como un cristiano, y no lo es. Y no estamos hablando malo, estamos diciendo las cosas malas que ese pervertido está haciendo. Pero en cuanto a los santos, bueno, ahí se aplica, pero en este tipo de personas perversas no. Y en Estados Unidos y en muchos lugares dejan pasar muchas cosas, porque tienen miedo de quizás ofender a Dios. Por ejemplo, a veces la gente habla del racismo, pero no en contra, sino a favor del racismo. Y nadie dice nada, calladitos están todos, porque no vaya a ser que estemos ofendiendo a Dios. En ninguna parte de la Biblia, tú has leído la Biblia conmigo, ya estamos por terminarla, en ninguna parte Dios habla de racismo, en ninguna parte Dios viene y viola niños, en ninguna parte viene Dios y purifica mujeres sexualmente. No existe eso. Hermano, pero ¿por qué habla de esas cosas? Para que sepas, porque esas cosas están dando vueltas por ahí. Así para que te cuides. Quizás yo puedo estar hablando acá, cuidándote acá, y por el Facebook están que te fastidian. Mucho cuidado con eso. En Facebook hay muchos que dicen que son cristianos y en realidad no lo son. Aunque publiquen cosas bonitas en el Facebook, no son cristianos. Aunque publiquen citas del hermano Branham, no son cristianos. Tengan mucho cuidado que le estén escribiendo y usted diga, no, es que no es ser un hermano, qué vergüenza, ¿no? Si alguien ya te está diciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que tú ya has leído en la Biblia conmigo, oiga, cuidado. Tengan mucho cuidado. Eso de que vamos a ir a un cuarto, ahí vamos a hablar más y vamos a leer la Biblia también ahí. Cuidado. ¿Sí? Bueno, ¿está hasta ahí? ¿Estamos entendiendo hasta ahí? La simiente real de Abraham es del tipo de simiente que toma la palabra de Dios y esa es la cosa que traerá a la novia. Es lo que hace que tengamos novia de Cristo aquí. Esa es la cosa que se encontrará con Cristo. Él es la palabra, Cristo. Vamos rápidamente. Recuerden, este es otro mensaje. Ya dice, señores, queremos ver a Jesús. Párrafo 71. Y recuerden, la última señal que vio Abraham. Y nosotros que somos nacidos del Espíritu de Cristo, somos la simiente real de Abraham. Está haciendo una correlación. La simiente real de Abraham y Abraham. La última señal que Abraham vio y ahora va a decir algo aquí. Vean. Bueno, antes de eso, vamos a la escritura. Acabo de decir algo ahí que necesita ser fundamentado, ¿sí? El hermano Branham dice esto: nosotros somos nacidos del Espíritu de Cristo. Somos la simiente real de Abraham. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Así se purifica el alma. No se purifica
por medio de ritos sexuales. No. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando tú has nacido de nuevo, pues si no, no funciona. Nacido de nuevo hay amor entrañable de corazón puro. Sin nacer de nuevo no existe eso. Hay muchas iglesias que personifican ese amor, pero te digo en la práctica que son campeonas en mucho de lo que se conoce como fornicación y adulterios. Porque cuando el amor no proviene de un corazón puro, que por lo regular el corazón puro solamente le pertenece a Dios, o a un hombre, o a una mujer que han nacido de nuevo, en palabras más claras, va a terminar siempre todo en fornicación y adulterio. ¿Ve? Tengan mucho cuidado con eso. Hay gente que abusa de eso. Entonces dice, siendo renacidos, aquí está, mira, nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, ¿ve? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces así somos nosotros, pues, purificados, ¿sí? Por la obediencia a la verdad, ¿sí? Nuestra iglesia tiene muchas señoritas y es por eso es importante que repitamos eso vez tras vez y vez tras vez. No se va usted, hermana, a purificar, ni nadie va a venir a purificarlo a usted. Lo que te va a purificar, ¿qué cosa es? Perdón. ¿Qué cosa es? La obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Ve? Eso. Así que olvídense de que, no, hermano, de repente estamos entendiendo mal. No. Hay muchas cosas raras caminando por ahí, ¿sí? Pasando por todos lados, en muchas iglesias. Tú de pronto ves a un director de cantos, ya no tiene la mujer. ¿Y dónde está su mujer? Se la llevó el otro hermano. Tú dices, ¿cómo que se la llevó el otro hermano? Sí, el director de canto se quedó sin mujer. ¿Y dónde está su mujer? Se la llevó el otro hermano. ¿Qué? ¿Eso es cristiano? No. Mucho cuidado con eso. ¿Sí? Tengan mucho cuidado con eso. ¿Sí? Ni con los compañeritos del colegio, ni con los colegas o las colegas. ¿Sí? Mucho cuidado con eso. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? No, porque hoy día está pasando de todo, ¿no? Los muchachos en los colegios, oiga, está pasando de todo. Tú sabes cómo funciona la vacuna, ¿verdad? Te ponen un poco te dan una información genéticamente hablando de lo que es el mal, o sea, te inoculan el virus, pero ¿cómo se llama esa palabra técnica? Atontado, ¿no? El virus atontado, esa es una palabra, bueno, no es la palabra técnica en sí, pero le dice a tu cuerpo, pues, de lo que se trata. Y es lo que estamos haciendo hoy día, te estamos vacunando, espiritualmente hablando, contándote lo que está pasando, para que cuando eso venga, tú ya sepas de qué se trata. ¿Ve? Tenemos que hablar de eso. A veces la gente evita hablar de eso, tenemos que hablar de eso. ¿Ve? Porque a veces decimos, no va a pasar, eso pasa allá ¿dónde? Pasa donde hay desconocimiento de la palabra de Dios. Pasa donde hay desconocimiento de esas cosas. ¿Ve? El papá no puede estar tocando a las hijas, ni las hijas estar provocando al papá tampoco. ¿Ve? Todo tiene que ser cristianamente
la conducta debe ser cristiana. Mucho cuidado con eso. Sí. Dice, en Señores quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 71, dice. Entonces dice, Jesús prometió que la simiente real de Abraham vería la señal que su padre Abraham vio antes, escuchen, antes de que llegara el hijo prometido. ¿Ve? No hubo otra señal. ¿Ve? No hubo otra señal. ¿Ve? Abraham inmediatamente, Sara vino a ser madre y llegó a Isaac. ¿Ve? Para que esto suceda, ¿qué cosa es lo último que vio Abraham? A Dios en carne. ¿Qué cosa era lo que iba a suceder? La promesa, la inminente llegada del Hijo. ¿Ve? Entonces dice, la última señal fue Dios manifestado en la carne de un hombre. ¿Ve? Ahora varios vienen y dicen, ¿no ves? La señal para nosotros es el hermano Branham. ¿Qué piensan ustedes? No quiero ver. Recuerden, nunca se vayan a olvidar esto. El hermano Branham dijo, yo soy uno de toda la novia de este tiempo. Él era, ¿qué cosa? Si queremos darle algo de, vamos a ponerle un nombre a lo que estaba sucediendo en el ministerio del hermano Branham. Él era la primera gavilla mecida. Los que siembran, los agricultores saben que si hay una muestra de lo que va a venir, todo agricultor siempre ve la muestra de lo que va a venir. Eso se llama los primeros granos, las primeras papas, la primera fruta, qué sé yo. Así va a venir todo, y eso es una señal de que todo va a venir así. A eso se le llama la gavilla mecida, la primicia, lo que sale primerito. Eso se mece delante de Dios y le pertenece a Dios. Eso es la ofrenda, eso es lo que vino primero. Y eso es una señal de que todo lo que viene detrás de él va a ser igual. Mucha gente equipara o hace que el hermano Branham se parezca a Jesús. No. El hermano Branham no vino a morir para que tú y yo seamos salvos. No. No puedes hacer eso. Él no es eso. Y él mismo lo dice. En el rastro de la serpiente dice, no hagan eso conmigo. Porque lo equiparaban a Jesús. No es así. Pero sí dijo que el mismo Dios que estaba en Jesús estaba en él. Y también dijo que el mismo Dios que estaba en Jesús está en nosotros. Y si el mismo Jesús se manifestó a través del hermano Branham, el mismo Jesús se va a manifestar a través de nosotros también. Y entonces tenemos que ver eso, tenemos que ver ese fruto, hermanos. Eso es lo que hemos de ver. Bueno, entonces vamos a seguir. ¿Sí? Ya voy a terminar, no traje muchas citas hoy día, así que lo que quiero es que entiendan. ¿Sí? Entonces, en este mensajito que se llama Dios es identificado por sus características, yo no sé por qué la gente no capta lo que el hermano Branham dijo, hasta en los títulos. La poligamia no es cristiana, hermanos, la poligamia no le pertenece a la iglesia. Yo no sé por qué en los Estados Unidos todavía permiten que eso funcione. Yo escucho a grandes predicadores predicar en contra del retorno, en contra de los 7 truenos, en contra de la parucía, pero no predican en contra de la poligamia. No sé por qué. Quizás los de la poligamia dan buenos diezmos, no sé. Pero no sé si tú has escuchado, si alguien predica que eso está manifestándose en medio de las iglesias, el mensaje. Calladitos todos. Quizás porque por ahí viene buen dinero, quizás. Hermano, nunca nos callemos o dejemos de decir algo solo porque alguien nos da dinero. Eso nunca debe de ser. Yo no voy a decir, voy a tener mucho cuidado, vamos a suponer pues que
que Josué ya es grande, es millonario y diezma, él gana 10,000 soles, diezma 1,000 soles cada mes. No, Josué a él le cae mal cuando hablo de la fornicación, porque Josué es millonario y de vez en cuando sale con sus secretarias, así que no voy a hablar de la fornicación de Josué. Josué, ¿verdad? Sí. No voy a hablar de eso porque él es millonario y da buenos diezmos, ¿no? No, si él da buenos diezmos y encima es un fornicario, hay que hablar de la fornicación, ¿ve? Hay que echar fuera ese espíritu, ¿ve? Porque queremos que nuestro hermano se salve. ¿Se dan cuenta? Queremos que él se salve. Aunque dé buen diezmo, aunque dé buen dinero, ¿ve? Tenemos que hablar de ese mal, de ese pecado, ¿ve? Bueno, Josué Santo es bebé todavía. No es que va a ser así, pero sí vas a ser millonario, eso sí. Hay que bendecir, ¿sí? Gloria al Señor. Miren esto, hermanos. Miren lo que dice ahí. Y la simiente de Abraham está esperando al hijo prometido. ¿Cuál es el hijo prometido? Jesucristo. Y ellos han visto señales de derramamiento del Espíritu Santo, hablar en lenguas, sanidad divina y demás. Pero cuando el Hijo del Hombre esté siendo revelado, Elohim regresará otra vez a la simiente real de Abraham, ¿ve? Y mostrará eso mismo que él mostró en aquel día. Amén. Elohim, ¿ve? Tal cual, o sea, Dios mismo, ¿ve? ¿Por qué? Esa será la característica de Dios. Perdón, no se los estaba mostrando. Esa será la característica de Dios. Wow. Ahora, te pregunto, ¿el ministerio del Hijo del Hombre solamente se cumplió en el hermano Branham? El ministerio del Hijo del Hombre, hermanos, en otra prédica lo voy a hacer más amplio, pero el ministerio del Hijo del Hombre es el ministerio de la novia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la iglesia, la novia de Jesucristo, llega a ser Él. ¿Sí o no? Porque si decimos que somos nosotros, estamos mal. La iglesia de Jesucristo llega a ser Él mismo. ¿Ve? ¿Y qué es el Hijo del Hombre? El hermano Branham lo explica. El Hijo del Hombre es Elohim en el hombre. Si nosotros tenemos vida eterna, tenemos a Dios. Y si tenemos a Dios, ¿qué cosa somos? Lo vamos a decir en otros términos más amigables. El mismo Jesús dijo, dioses sois. Hermano, no vaya a ser que nos estemos metiendo en terreno medio raro. No, es lo que dice la Biblia. Cuando ellos vean que tú eres la palabra hecha carne, ¿qué cosa va a hacer? No, que yo soy, a ver, ¿cómo se llama? Yo soy el hermano Córdoba, la palabra Córdoba. No, Córdoba tiene que haber muerto, él tiene que haber menguado para que Cristo, para que Dios mismo crezca en él. Entonces no va a ser él, va a ser el Espíritu de Dios, va a ser Dios. Y eso es Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Ve? Eso es lo que lo hace a él vigente, la palabra hecha carne. Y Pablo dijo que nosotros íbamos a hacer epístolas abiertas para los hombres. Él no dijo que lo iba a hacer solo él, el primer mensajero para la iglesia, luego vendrá el segundo. Él dijo, nosotros, todos nosotros, seremos esa palabra viviendo, a la que todo el mundo va a leer a través de nuestras vidas. ¿Ve? Nuestro testimonio, nuestras vidas son la Biblia que todo el mundo va a leer. Esas son las características de Dios. Ahora, aquí queda, creo. Aquí lo van a entender mejor. Miren, este mensaje se llama Quisiéramos ver a Jesús.
27 de julio del 62, párrafo 77. Entonces, cuando la simiente de Abraham, por medio de Isaac, la simiente natural, el judío, cáptenlo, llegó al fin de su vida, allí estuvo ese mismo Dios manifestado en carne, mostrando su señal mesiánica. ¿Cuál era la señal mesiánica? El que me ve a mí, al Padre ve. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros y vosotros no lo recibís. Él dice la misma cosa a continuación. ¿Ve? Vienen los gentiles, ahora de nosotros. La simiente real de Abraham por medio de Cristo, los gentiles. Al fin de su edad, con 2000 años de enseñanzas. ¿Qué cosa está supuesto a suceder ahora? ¿Qué cosa está supuesto a suceder ahora? ¿Qué cosa está supuesto a suceder ahora? Lo dejamos en suspenso, hermanos, para la otra semana, ¿sí? Porque, oiga, hoy día hemos aprendido una tercera cosa. La primera fue, Dios los buscó. Los verdaderos hijos de Abraham, Dios los buscó. No estaban ellos buscando a Dios. No, Abraham estaba aprendiendo velas y estaba haciendo velas para ídolos. Dios nos buscó, nos encontró. Número 2, los verdaderos hijos de Abraham son nacidos de nuevo. Número 3, los verdaderos hijos de Abraham son creyentes, tienen fe en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo que va a permitirles ver a Dios en carne. Y ahora vamos a ver eso. Eso va a ser lo cuarto que viene la otra semana. ¿Sí? Vamos a ir despacio, paso firme, pero seguro, ¿sí? Sin apurarnos, ¿sí? Porque al final nos apuramos y bueno, pues ya saben lo que pasa. Se confunden y todo sale mal, ¿sí? Entonces Dios me lo bendiga. Vamos a poner el pie, vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, te damos gracias, Padre. En verdad queremos, Señor, que tu palabra venga a nuestras vidas de tal manera que podamos verte, que podamos oírte, que podamos ser esa iglesia que tú pensaste para este día. Padre Santo, ponemos a nuestras jovencitas y a nuestros jovencitos en tus manos. Amado Dios, tú sabes los peligros a los que día tras día ellos están siendo expuestos. Amado Señor, oramos por nuestras niñas, por nuestras jóvenes, que tú las guardes, que tú las cuides, Señor. Si algo, Señor, estuviera pasando por ahí en algún lugar, seas tú, Señor, poniéndolo de manifiesto y librando a nuestras hermanas de los peligros, Padre. Amado Dios, tu palabra es contundente, Señor. Tú y tus hijos van a ser reconocidos por las características. Y Padre Santo, sabemos que tú nunca harías nada malo en contra de tus hijos ni de tus hijas, Señor. Ayúdanos, Señor. Padre Santo, oramos por todos aquellos que hoy estén confundidos y estén siendo coaccionados a creer una mentira simplemente, Señor, porque no conocen tu palabra. Amado Dios, oramos por todos aquellos y aquellas que son tus hijos,
pero que no te conocen realmente, que seas tú, Señor, creando la atmósfera y moviendo y usando los medios, Señor, para que ellos te puedan conocer realmente y puedan huir de toda denominación, de todo credo y de todo aquello que no te pertenece a ti, Padre. Amado Padre Celestial, te pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos a que podamos ser cada día mucho mejor que ayer. Sabemos que estamos avanzando, Padre, pero también somos conscientes que también tenemos muchas necesidades, Señor. No solo las naturales, sino las espirituales, Padre. Ayúdanos, Señor, en nuestro carácter. Ayúdanos, Padre Santo, en nuestra manera de reaccionar. Ayúdanos, Señor, en nuestra manera de dirigirnos día a día delante de tu presencia. Padre Santo, necesitamos ser todavía perfeccionados y confiamos en ti, que mientras te busquemos a través de tu palabra, tú irás puliéndonos, Señor, y dándonos todo aquello que necesitamos, Padre. Señor Jesucristo, oramos de corazón a ti y salimos de este lugar, mas no de tu presencia, creyendo, Señor, tu palabra y confiando en tu promesa. Oramos de corazón en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Tomen asiento un ratito, hermanos.